contento de que me hayan invitado a conocer su país. Es un país maravilloso, la verdad. Yo vengo de México, soy un odontopediatra que estudió en el norte del país la licenciatura y después me formé en IPE y fue donde conocí a la doctora Wendy Velázquez. Y también soy perteneciente a la Academia Mexicana de Odontología Pediátrica y soy un odontopediatra certificado por el Consejo Mexicano de Odontología Pediátrica. Y este logo que ven por acá, que dice Dr. Tony, es el logo o el distintivo de marca para mis pacientes en las regiones donde yo me desempeño laborando. Este es mi país, es un país que colinda muy cerca de ustedes, pero ustedes a lo mejor lo conocen más por el estado de Chiapas, tal vez por Cancún, tal vez la Ciudad de México, pero yo vengo del noroeste de la República Mexicana y tengo la fortuna de trabajar en toda esta parte de acá, en donde es una zona desértica. Ahorita tenemos una temperatura que oscila aproximadamente entre 40 y 50 grados centígrados, a lo opuesto a lo que estoy viviendo con ustedes aquí hoy. Y tengo la fortuna también de trabajar muy al norte, cerca de Tijuana, en una ciudad donde se llama Mexicali, y soy el coordinador de posgrado a distancia. Vamos por la 5ª generación de posgrado, es el único que se encuentra en la región, junto con UABC Tijuana. Trabajo también, y ahí empecé como docente a nivel de posgrado en el Instituto Odontológico del Noroeste, en Hermosillo, es donde está mi casa base y donde ejerzo de manera privada la odontología pediátrica. Mi práctica privada está basada completamente en odontología preventiva exclusivamente. Ahorita les contaré un poco qué es lo que yo he hecho al respecto, y hoy en día tengo aproximadamente unos 6 años aprox trabajando centrado en vías aéreas, todo lo que es crecimiento y desarrollo craneofacial, enfocado en que el paciente sea funcional en cuestión de vías aéreas y que su neuromusculatura funcione a favor y no en contra del desarrollo. Y también me encuentro trabajando en un estado más hacia el centro que se llama Sinaloa, y formo parte de un posgrado que es a nivel de gobierno, es la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y el año pasado salí de mi zona de confort y ahí mismo en Culiacán y en un lugar de Puebla que se llama Tehuacán, soy docente del posgrado en endodoncia. Soy titular de la materia de embriología. Salgo de mi zona de confort y me enfrento ahora a otros especialistas con otras necesidades diferentes y con una visión diferente. ¿Por qué tomé ese reto? Porque me apasiona la terapia bucal y la traumatología. Y la endodoncia, no me dejarán mentir, es muy afín con esa área, y sobre todo la materia de embriología. Esto es un poco de lo que yo hago en mi país y la zona en donde yo me muevo. No me trajo el turismo de México para hacer un poquito de labor turística de mi país, pero tenemos playas muy cálidas en el Golfo de California, tenemos San Carlos, tenemos Puerto Peñasco. En Baja California tenemos lo que es Ensenada, que son playas que no son tan cálidas, pero pone en el mapa ese estado con cruceros internacionales. Y pues obviamente en Sinaloa tenemos Mazatlán, que también es un puerto sumamente importante, y tenemos una gastronomía también única que se está basando en Baja California, tiene una fuerte influencia de la comida china, y en lo que es Sonora y Sinaloa, lo que es carne, son estados ganaderos, y también la parte de los mariscos. Cuando quieran visitar mi país, ya conocieron otra parte que también es digna de explorar, solamente que les advierto que es muy extremista tanto en verano como en invierno. Pues vamos a comenzar. Es un tema que de verdad me apasiona muchísimo, y hace poco, unos meses atrás, tuve la fortuna de escuchar al doctor Rodrigo Yalcama, que está en Chile, tienen cerca. Para mí es un erudito en el tema, en ayudarnos a entender lo que es caries dental y cómo deberíamos de manejar esta situación, y no solamente satanizar lo que es el azúcar. El azúcar forma parte de la vida diaria del individuo, pero hay que aprender a hacer ciertas recomendaciones, y a lo largo de toda esta plática o charla, pues vamos a ir desenvolviendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que caries dental sigue presentando o representa un gran problema de salud pública, no solo en mi país, México, también en el de ustedes, en Guatemala, como lo vimos en la conferencista anterior, y en el mundo entero. La Organización Mundial de la Salud no nos deja mentir con sus cifras, entre el 80 y el 90% de la población ha tenido o tendrá caries dental, ha perdido o le han obturado un órgano dental por caries dental. Y es una enfermedad que hemos comprendido incluso desde licenciatura, que sinónimo de tratar la enfermedad ha
ha sido reparar. Pero muchas veces tenemos pacientes completamente rehabilitados que siguen teniendo la enfermedad, porque rehabilitar una boca no es sinónimo de tratar lo que es la enfermedad. Entonces, aquí dice, millones de niños en todo el mundo, pero no vivimos en la tierra de nunca jamás con Peter Pan. Esos niños hoy son niños en el 2026, pero se van a convertir en adolescentes, jóvenes, adultos, pacientes geriátricos que si nunca controlamos la enfermedad de caries dental propiamente dicha en su cavidad oral, van a ser personas que solamente van a ir saltando en etapas de su vida teniendo una cavidad oral predispuesta a desarrollar la enfermedad. Me encanta leer estos foros y sé que tienen muchísima energía, son alumnos, estamos nerviosos todos, yo estoy nervioso ahorita, la boca la tengo un poquito seca, pues parece que sí, parece que no, pero me gusta que hablan mucho, me gustaría preguntarles a ustedes qué es caries dental. Y me puedo ir uno por uno, y creo que cada uno nunca terminaríamos y tiene una definición de lo que es caries dental completamente distinta. Pero lo importante aquí, para aprender a tratar lo que es la enfermedad de la cual la mayoría aquí sentados vivimos, es hacer homogénea la parte de una definición. Entonces, la definición por excelencia de caries dentales es una enfermedad biofil, o sea, relacionada con bacterias, azúcar dependiente, que necesitan comer al igual que nosotros, el paquetito color café que nos dieron, son carbohidratos, ¿ok? Entonces las bacterias se lo van a comer y luego tienen que ir al baño. Pero ellas no van a levantar la mano y van a decir, oye, fui al baño, ¿no? En tu boca lo van a hacer. ¿Qué es eso? Ácidos. Si el pH de tu boca siempre está ácido, pues claro está que vas a perder minerales. Si todos ustedes comieron ese paquete ahorita, eran papas. La papa es carbohidrato, se va a quedar en tu cavidad oral y todos los que comieron ese paquete ahorita, si no se lavan los dientes, probablemente tengan una caída en su curva del pH. Y si no se lavan los dientes en todo el día, o tienen una restauración malajustada, o traen un medicamento, un attachment, un tratamiento de ortodoncia, o lo que sea que traigan pegado en su boca se va a mantener con un pH ácido por muchas horas. Y es ahí donde está el problema. No habernos comido ese paquete, sino qué está pasando en nuestra cavidad oral. Y hay que entender también que es multifactorial. ¿Qué quiere decir eso? Que se tienen que unir muchas cosas para poder detonar la enfermedad que todos decimos conocer, que se llama caries dental. Eso es súper importante entenderlo. Entonces, les hago una pregunta y respóndanme sí o no. Si es una enfermedad multifactorial, ¿tiene razón de ser que sigamos pensando que con rehabilitar el órgano dental, con corona, con lo que ustedes quieran hacer, tiene razón de ser que pensemos que el paciente ya está libre de caries dental al momento de rehabilitar? No. Creo firmemente que toda Latinoamérica debería de revolucionar los planes de estudio desde nivel licenciatura y que no solamente nos dejaran a la parte del posgrado, en odontopediatría, que es mi área, periodoncia, etc. La parte preventiva suena como muy bonita, a veces no es redituable en el consultorio, es muchísimo mejor recibir un honorario con una pulpectomía, pero es menos engorroso. Engorroso en México significa que no te desgastas tanto. El odontólogo siempre está engordado, el odontólogo todos sufrimos de tortícolis, en mi país se le dice colti, por ejemplo, ya me dice colti, que no puedo voltear hacia los lados. Tenemos problemas de columna vertebral también. Entonces, si yo simplifico mi ejercicio profesional, también lo puedo hacer redituable independientemente del grupo poblacional al cual yo elija desempeñarme, en cualquier estrato socioeconómico, bajo, medio o alto. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? No se pongan nerviosos, no me sé sus nombres, no les puedo preguntar, pero me puedo acercar para que sea más dinámico el asunto. ¿Ok? Entonces, quiero que a partir del día de hoy se graben en su mente que caries dental es una enfermedad biofil, azúcar dependiente y que es multifactorial, y que no puedo seguir pensando que al yo reparar ya cambié ese aspecto o calidad de vida en un individuo. Solamente una pequeña parte. Ya puede masticar, ya no le duele, es fabuloso. En nuestras manos tenemos el don de la odontología, o lo aprendimos a hacer. Yo no quería ser dentista, yo quería ser arquitecto.
Yo aprendí a amar la odontología. ¿Cómo? Con el trato diario con cada uno de mis pacientes. Y con lo que la vida me ha permitido ir viviendo, que me hacen ser el hombre que hoy en día está enfrente de ustedes aquí en Guatemala. ¿Qué nos dice la OMS? La OMS nos dice que caries dental es un problema de salud pública y enumera en sus lineamientos que caries dental es el problema número 1 de la cavidad oral en el mundo, seguido por la enfermedad periodontal y seguido en un tercer punto por las maloclusiones. Un odontopediatra tiene que estar preparado en esos tres grandes aspectos. Y lo hablaba ahorita, no solamente la prevención, no solamente las maravillosas coronas que vimos en la conferencia anterior, sino también pensar que si yo estoy viendo un problema en un paciente de 1 año, 2 o 3, o incluso al evolucionar el primer diente, lo tengo que corregir en ese momento. Somos la única especialidad, las únicas personas que decimos, espérate a que crezca. Si tú tienes miopía, astigmatismo, estrabismo, etc., yo veo muchos niños con lentes. Un problema ortopédico lo corrigen en edades tempranas. No sé por qué el odontólogo siempre ha sido formado en decir, espera. Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos. Y el mismo par de zapatos no les queda de un mes a otro, incluso de 6 meses a otro, de ciclo escolar a otro. Yo no creo que el macizo cráneo facial no siga creciendo y que solamente crezca todo lo demás. Y otra cosa que es importante, y lo decía mi compañera, la doctora Wendy, nos hemos dado cuenta que hoy en día tenemos muchos pacientes con defectos estructurales del esmalte. Esos pacientes van a crecer. Tal vez no te interesa la odontología pediátrica, pero si eres endodoncista, esos defectos estructurales del esmalte te van a llegar a ti. Y son defectos que alteran la capacidad de respuesta de la pulpa. Y muy presuntamente te vas a salir de tu zona de confort en el diagnóstico pulpar que te enseñaron y no vas a lograr entender por qué un recubrimiento pulpar indirecto no te está funcionando. O si te vas a la parte de la rehabilitación, ¿por qué se te cae la resina cada rato si hiciste un buen aislamiento absoluto? Pues muy probablemente no sabías manejar lo que es el sustrato, de un esmalte fluorótico, hipomineralizado, hipoclásico. Pensamos los odontopediatras que estamos exentos de una odontología multidisciplinar. El odontopediatra está obligado a saber no solamente lo preventivo, sino también toda la parte del manejo del sustrato para que las restauraciones no se caigan. Y está culpabilizando solamente al paciente porque por el chueco, porque come un pedazo de pan, o porque tiene una traumatología, etc. Ya vimos que si manejamos bien el sustrato con las coronas, no se van a caer por un traumatismo. Pero si tú hiciste una mala práctica, probablemente sí. O si no controlaste los factores que pueden alterar que ese tratamiento sea exitoso. Entonces, basándome también en los lineamientos fabulosos del doctor Rodrigo, nuestro vecino acá de Chile, ¿cómo deberíamos de entender la enfermedad de caries dental? Punto número 1, deberíamos de entender que es multifactorial. Creo que eso ya quedó perfectamente claro. Son muchos los factores: el tiempo, la comida, las bacterias, los defectos del esmalte, la respiración oral, etc. Todo se tiene que juntar para que el paciente pueda desencadenar caries dental. Es una enfermedad no transmisible. Si yo tengo una lesión de caries aquí ahorita y le doy un beso a alguien o comparto la botella de agua, yo no le voy a pasar mis calidades a ese paciente. Probablemente esa persona va a adquirir el conteo de bacterias que yo tengo, y si tiene los mismos hábitos que yo, de tomar Coca-Cola cada rato, comer galletas, panes de la San Martín, etc., pues probablemente, ¿verdad?, se va a desarrollar un problema. Pero no quiere decir que se va a transmitir como una sífilis, como un VIH u otras enfermedades que sí son propiamente dichas transmisibles. Punto número 3, estar asociada a hábitos. Yo no le puedo pretender cambiar los hábitos a una familia. Si esa familia está acostumbrada a comer tamales con Coca-Cola o con Inca-Cola todas las mañanas, la va a entrar por un oído y le va a salir por el otro cuando yo le diga, oye, deja de tomar Coca-Cola. Yo no soy nutriólogo, no pretendo serlo, pero tengo que pedir un diario de dieta y evaluar que si ese paciente está comiendo cápsula o come galletas, come galletitas de arroz inflado, ¿okay?, todo lo que es carbohidrato, aunque coma un arroz de granos ancestrales, ¿okay?, es carbohidrato, y si se queda pegado en tu cavidad oral, se va a fermentar
y va a tener la posibilidad de desarrollar caries dentales, bajar el pH, perder minerales en sus dientes, tener caries dentales. Obviamente tenemos que estar expuestos a carbohidratos, pero el carbohidrato no solamente es el azúcar de la paleta de la dulcería. El azúcar está presente en todos lados y necesitamos carbohidratos para producir ATP en la mitocondria. Les podría preguntar también de su clase de microbiología, cómo se lleva a cabo todo lo que es el ciclo de Krebs para tener energía y estar despiertos ahorita. ¿De dónde deriva eso? Pues de los carbohidratos que estamos consumiendo en la dieta. Y para finalizar, entender que todo en esta vida es un equilibrio. Yo puedo ser un estudiante que sale a todas las fiestas, ¿verdad? Íbamos a todas las fiestas, etc. Pero manteníamos un equilibrio en mi técnica. Yo salía, me desvelaba, bailaba, incluso tomaba una buena cerveza, pero al día siguiente yo estaba a las 7 de la mañana en mi clase estudiando y haciendo lo mejor que yo podía hacer para ello. Es un equilibrio. Caries dental también está relacionado con un equilibrio en nuestro organismo. ¿Un equilibrio de quién? De la microbiota, de las bacterias que están poblando mi cavidad oral. Si mi boca tiene un equilibrio, se conoce como eubiosis. Si mi boca no tiene un equilibrio, se llama disbiosis. ¿Vamos bien? Entonces, todos los programas de salud pública en el mundo han volteado la vista a una cosa que se llama los primeros 1000 días de un bebé. ¿Alguien de ustedes ha escuchado durante su formación académica algo relacionado con los primeros 1000 días del bebé? ¿Lo han escuchado? Está relacionado con los primeros 270 días de que ese bebé está aquí en el vientre de mamá y los primeros 2 años de vida. Y eso se considera un gold standard. En la conferencia anterior hablaban del gold standard también de las coronas de acero cromo, de acero inoxidable. Eso también hoy en día se considera un gold standard, pero ¿de quién? Del paciente. ¿Desde dónde? Desde que está en el vientre de mamá. Desde que entendemos el proceso de fecundación del óvulo con el esperma y la implantación de ese bebé en el endometrio de la mamá, que solamente se limita a crecer. Ese término se está empleando en todos los ornamentos de salud pública del mundo porque se han dado cuenta que si educamos a la población en esa etapa, muy probablemente políticamente hablando, se reduciría mucho el dinero que se distribuye a estar tratando la enfermedad en lugar de prevenirla. ¿De dónde deriva esto? Es un término que sale en el 2008 en medicina, en una fabulosa revista que se llama The Lancet. Y este término lo que causa mucha conmoción en medicina es que no sale de los médicos ni de los dentistas, sale de los nutriólogos y habla de la relación que existe entre la nutrición en el binomio materno-infantil. Y se dieron cuenta que si había un bebé de bajo peso al nacer, desnutrido, o la mamá tenía ciertos hábitos para funcionar durante el embarazo, el producto que es el bebé podía tener ciertas deficiencias y detonar que algunos genes se expresaran en edades tempranas en la vida de ese individuo. Pero no es hasta el 2010 que ya se emplea en todas las áreas de salud como una herramienta de salud pública. Nosotros en México tenemos normas que nos rigen. Hay una norma que se llama Norma Oficial Mexicana 007, promueve desde las visitas de ginecología que esa mujer asista al dentista antes, durante y después en el embarazo. En México le tenemos mucho miedo a atender a una mujer embarazada, espero que en Guatemala no. Pero una mujer embarazada nos da miedo anestesiarla, darle antibiótico, darle analgésico, pero una mujer embarazada, si yo deseo hacer interconsulta multidisciplinaria con un ginecólogo, yo la puedo atender en cualquier periodo del embarazo, porque está demostrado científicamente que una mujer con procesos de inflamación, dolor, gingivitis, periodontitis, puede estar destinada a ser una mujer que va a tener un producto de bajo peso al nacer, abortos espontáneos, ¿ok? Entonces todo está relacionado con una cavidad oral y es importante aprender a tratar. Yo siempre les digo a mis alumnos de licenciatura, hay tanta competencia entre los odontólogos que si aprendieran a tratar a las mujeres embarazadas se convertirían en líderes, porque casi nadie la quiere atender. Todo el mundo piensa que por ponerle articaína vas a provocar un aborto. Claro que no. La articaína es el medicamento por excelencia menos tóxico, sistémicamente hablando.
Tenemos otra norma, la 013, que nos rige a nosotros como dentistas, o sea, todo lo que marca las pautas para que el médico pueda ser dentista y lo ejerza de una manera correcta. Nos dice que tenemos que tener cuidados preventivos en mujeres embarazadas, y no solamente preventivos, sino también todas las fases de una oncología preventiva, que es primaria, secundaria y terciaria. Este otro artículo fabuloso también del 2018 que nos habla, ni siquiera está publicado en revistas de odontología, está publicado en revistas de pediatría, y nos dice en el cuadro azul que la etapa infantil es crítica para la formación de hábitos. Tú eres hoy en día lo que eres en gran parte por lo que aprendiste en tu casa. Es muy difícil que tú hagas cosas diferentes a lo que tuviste que tus papás o tu entorno familiar hicieran. Y eso nos marca. La familia de donde venimos nos marca. Sí podemos cambiar, pero es muy difícil, porque ya son hábitos que están completamente establecidos. Y de eso habla este artículo acá, que quiero realzar. Otro mito que quiero romper es la parte de que hay muchos dentistas generales que les gusta la odontopediatría, pero que no se capacitan y siguen diciendo que la lactancia materna produce caries dental. ¿Alguien ha escuchado que la leche materna de mamá produce caries dental? ¿Han escuchado? Hay algunos que dicen que sí, otros dicen que no. Caries dental no está relacionado directamente con desarrollar caries dental. Este artículo del 2005 dice que el refresco de cola y la miel fueron muy cariogénicos, pero que la leche materna sola, de manera exclusiva, no está relacionada con desarrollar caries dental. ¿Se puede desarrollar caries dental? Sí. ¿Cuándo? Cuando empezamos con las probaditas del pastel, con las probaditas del betún, hoy se le antojó la chupadita de la paleta, ya tiene un acceso a un carbohidrato completamente diferente a la leche materna, y también, obviamente, en los procesos de dieta complementaria. Desde que el paciente ya empieza a consumir otro tipo de carbohidrato que no sea la leche, ya no es exclusiva y ya puede tener caries dental de una manera fácil, constante y sonante. Por eso es importante, desde la aparición del primer diente, cepillar con pasta de tractorado. Este otro artículo del 2022 de Jenny Abato, que es otra líder de opinión en odontología del bebé en el mundo, nos habla de que la leche materna la dejemos en paz. La leche materna por sí sola no va a provocar caries dental, pero si está en correlación con otro tipo de carbohidrato, sí va a producir caries dental. Y vuelve a decir lo mismo, se recomienda que se implemente desde el primer diente, la higiene oral con pasta dental clorada, y que se trate de prolongar el consumo de azúcares añadidos en la dieta por lo menos los 2 primeros años de vida. Si me están poniendo atención, es la correlación de los primeros 1000 días del bebé, los 270 días del bebé en vientre materno y los primeros 2 años de vida de ese individuo. Entonces, ¿cuándo debe de ser la primera consulta en el niño? Soy yo, y muchos bebés que me llegan así, pues pongo una camita que se llama camita Macri, y si le ven la boca no tiene dientes. Yo creo que realmente un dentista es algo más que dientes. Yo puedo guardar arrugas palatinas, frenillo labial o medial, frenillos en toda la cavidad oral, frenillo lingual, funciones de la cavidad oral, quistes gingivales del recién nacido. Pues obviamente cuando sale el diente, pues somos expertos en diente y podemos clasificar si el diente está sano, está enfermo o tiene algún otro defecto estructural en el esmalte. Y tengo unos videos, no los voy a poner para no perder tiempo, solamente quiero realzar aquí que hoy en día es muy común que ya los papás varones se acercan a lo que es la consulta, algo que antes era delegado en Latinoamérica, solamente hacerlo para mamás. Hoy en día cada vez tenemos más papás varones que asisten a la consulta en edades muy tempranas, en donde, pues, como dice el doctor Aldo, un mexicano también conferencista, hacer menos es hacer más. Si yo capto y capturo a esa familia desde edades muy tempranas, pues presuntamente se va a ser un individuo que no va a conocer lo que es caries dental en un gran periodo de su vida. Es una exalumna también de licenciatura que me lleva a su bebé. Ella se casó con un oriental de China y siempre me llegaba al consultorio con esos biberones gigantes, una bola completamente cabezona. Decía, le vas a deformar el paladar, no es el biberón adecuado. Y claro está, ella no fue muy receptiva en mi consulta. Vuelve el paciente, se llama Milo, vuelve a los 4 años de edad con la boca completamente destruida.
pero nunca asistió, nunca fue receptiva y siempre tenía todos los detonantes, me llegaban a la consulta con todos los detonantes propiamente dichos para caries dental. Es importante dar técnica de cepillado, no solamente regalar el cepillo. Si van a regalar un cepillo, enséñenle al paciente cómo utilizarlo. Puede ser eléctrico, puede ser manual, no hay evidencia científica de cuál es mejor. Simplemente utilizarlo y con una buena técnica. Utilizar hilo dental. Se puede cepillar 500 veces una persona, pero si se queda la papa metida entre tu diente y nunca lo sacas o la galleta, vas a tener un proceso de pérdida de minerales ahí y una cavitación interproximal, difíciles de reparar. Hay pacientes también. Este paciente me llevó 8 meses dejarse de atender y la primera vez que se fue a atender conmigo, vamos a ver si lo puedo poner así para que lo vean. Me fue a atenderlo en el piso del consultorio. Entonces, el odontopediatra no solamente trabaja acá, sino que donde el paciente pues se deje atender. En ese caso, ese paciente fue en el piso. Y es un paciente que hasta el día de hoy no conoce lo que es caries dental, pero sus hermanos mayores sí. Al hermano mayor le hicimos muchas extracciones dentales y coronas. Al del medio lo llevamos a quirófano para una rehabilitación bajo anestesia general. Y él es Antonio, mi tocayo, y él, gracias a Dios, la mamá entendió el concepto de gastar menos y me lo llevan a citas preventivas. Ok, entonces, ¿cuándo debería de ir una persona por primera vez al dentista? Nos gusta mucho basarnos en lineamientos americanos, lo veníamos dialogando, ¿verdad? Eso. Nos gustan mucho los gringos, yo en México los conozco como gringos, no sé aquí cómo les dicen a nuestros compatriotas de Estados Unidos o estadounidenses, no sé, no quiero agredir a ninguna situación cultural, ni no soy racista tampoco, pero sé que hacen una gran contribución en la odontología y gran parte de la literatura proviene de ellos, los materiales, etc. Pero ellos nos dicen que la primera visita debería de ser al primer año de vida o cuando erupciona el primer diente. Yo considero como mexicano y latinoamericano que eso es tardío. Muchos de nuestros pacientes, si llegan a estas edades que se promulgan en la ADA o en la APD, muy probablemente el paciente ya me llegue con los indicios de la enfermedad en diferentes estadios. Y en México, en los lineamientos de México, nos gusta leerlos, nos caracterizamos mucho los mexicanos por ver nuestras propias leyes porque creemos que no están bien hechas. Nuestras propias leyes, las normas 013, dicen promover la consulta estomatológica del lactante a partir del primer mes de vida. Entonces, yo promulgo eso en mis pacientes, trabajando de la mano con ginecólogos, con neonatólogos, con endocrinólogos, etc., para que esos pacientes lleguen durante los primeros 270 días de su vida en el vientre de mamá. Está comprobado científicamente que la mujer está sumamente receptiva. ¿Quién va a ser su neonatólogo? ¿Dónde lo voy a tener? ¿Me voy a ir a Estados Unidos o no? ¿Va a ser cesárea? ¿Va a ser parto natural? ¿Es parto gemelar? ¿Es un parto de fecundación in vitro? Están súper, ¿de qué color voy a pintar el cuarto? Es ahí donde podemos entrar nosotros también, en esa parte tan receptiva en la que están, para dar toda esa información necesaria a esas mujeres embarazadas. Entonces, este otro artículo del 2015 puede ser antiguo, pero a mí marcó la vida en mi posgrado con la doctora Susi, que era la catedrática de prevención. Cuando yo lo leí, me cayó el 20 de por qué yo quería ser odontopediatra. Y entendí con este párrafo de que la cariología o el manejo de caries dental ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y que es importante hacer un salto de una odontología netamente restauradora a una filosofía médica del manejo de caries dental. Y dejar de pensar que es un sinónimo de tratar la enfermedad restaurando dientes. ¿Qué es eso? A lo mejor no me entendieron muy bien. Que no es lo mismo obturar un diente que tratar una enfermedad. Por eso yo como odontopediatra estoy muchas veces en contra, y lo he hecho, pero he aprendido, vamos a aprender de marketing en la última conferencia, dar un diploma a un niño recién rehabilitado que diga libre de caries dental es un arma de doble filo, porque no estoy educando bien a la población. Es bonito, te da likes, está padre, súper lindo, pero realmente es una boca con caries dental rehabilitada. Y se está malentendiendo en la cultura que cuando dan ese diploma, pues si no tiene caries, vuelve el paciente a 3 meses o 6 meses a tu cita y la mamá no se explica por qué llegó con una nueva lesión.
porque tú le dijiste hace 3 meses atrás que el niño estaba libre de caries dental. El niño estaba rehabilitado, pero seguía teniendo una boca enferma. Por eso yo siempre les digo a mis alumnos, tengan mucho cuidado con esos tipos de diplomas, porque gran parte de nuestra labor es educar, no solamente yo como maestro en el aula al que quiere ser dentista, sino al paciente que me elige a mí, educarlo también. Conocí al doctor Heraldo Pesares en un congreso durante la pandemia en la Ciudad de México y como somos apasionados los dos, le escribí y le dije, ¿me puedes pasar ese artículo del cual estabas hablando? Y a partir de ese momento, en esta plática, cuando me invitan a hablar de caries dental, siempre lo pongo y nos habla de cómo intervenir entonces. A ver, Tony, ¿cómo intervenir entonces el proceso de caries dental? Ya me dijiste que no te gusta el diploma, ya me dijiste que caries es multifactorial, ya me dijiste que hasta las papas que me acabo de comer me van a provocar caries dental. Ahora explícame cómo lo vas a hacer. Este artículo me encanta porque nos dice que el odontólogo puede trabajar de manera mínimamente invasiva y me da todas las opciones de tratamiento que yo puedo tener. Yo voy a hablar solamente hoy de las color verde menta, que es el control de dieta, controlar el biofilme y cómo voy a remineralizar el esmalte. Estuve viendo todos los estantes, ya me di cuenta que aquí tienen productos distintos a los que están en mi país, pero con ellos perfectamente bien pueden trabajar los procesos de des y remineralización en sus pacientes. Les voy a hablar de algunos artículos rápidamente como historia, rápidamente, desde 1900, de los 50, de los 40, de los 60. No significa que yo sea obsoleto y que esté desactualizado. Significa que quiero que entiendan que todo lo que están aprendiendo hoy, de ser mínimamente invasivos, de que educar de comer al paciente, de que provoca caries, no lo dijeron hoy, no lo dijeron antier, ni ayer, ni el mes pasado, ni en la última reunión de la OMS. Ya está en la literatura desde hace mucho tiempo. Este otro artículo desde 1954, un artículo que no es repetible. ¿Por qué? Porque tenían a todos en un hacinamiento en una clínica mental en Suiza y durante 5 años estuvieron modificando su dieta con carbohidratos líquidos, sólidos, pegajosos, y lo que se dieron cuenta que caries dental se puede detonar por medio de la dieta a través de la frecuencia y de la consistencia de estos alimentos que van a ser importantes para el incremento de caries dental. La galleta se va a quedar pegada en tu boca por más tiempo. La soda, probablemente si tienes un buen despejo oral, te la tomaste, pero no se queda ahí. Bajó el pH. ¿Por qué? Porque todos los refrescos, por el simple hecho de tener ese como efervescencia, tiene un pH de 3.5 y tu esmalte y el mío, si está sano, sufre con un pH de 5.5 y los refrescos tienen un pH de 3.3 mínimo, junto con los Gatorades y todas las bebidas energizantes. Entonces, por eso tendríamos que entender que estos dos productos son cariogénicos, claro está, pero lo más importante es no satanizarlos y entender que la frecuencia y la consistencia es lo que debe estar más estrechamente relacionado con detonar caries dental. En México tenemos el plato del bien comer y la jarra del bien beber. Vuelvo a lo mismo, yo no soy nutriólogo, pero le puedo explicar a los papás que a lo mejor una alternativa en el diario de dieta, si yo lo que toman jugos todos los días, a lo mejor no le puedo decir a la noche a la mañana, déjale de dar fumes, pero probablemente le puedo decir, ¿sabes qué? Ese medio litro que está tomando al día de jugo, dilúyelo, que sea una parte de agua y una parte de jugo, y enseñarles a cómo debería ser la forma correcta de comer. Y la forma correcta de comer no sería en la misma sentada al comer, que coman vegetales, carbohidratos, la proteína, la grasa, y en ese momento como postre consumir el carbohidrato por el azúcar añadido, no hacerlo después, como muchos papás lo hacen. Y desde ese cambio en la consulta significativo, yo puedo ver un cambio en el grupo poblacional que por lo menos me elige a mí y paga mi función. También en nuestro país, en el metro, en los autobuses, en los taxis, durante mi formación académica en Unitec, yo veía esta imagen y a mí me encantaba porque fue a través del gobierno y un etiquetado de hexágonos que tenemos en nuestro país
Todo esto se hizo con la finalidad de combatir la obesidad infantil. México se está peleando siempre en los primeros lugares de obesidad infantil. Y decían también que el consumo exacerbado de azúcares no solamente provocaba caries dental, sino estas otras enfermedades que tenemos en pacientes en edades tempranas. Si tú ves un paciente que llega a tu consultorio y lo ves con un grado de sobrepeso, le puedes revisar la nuca o el cuello o las extremidades. Si tú ves un color un poquito negro, como que no se haya bañado, no es que esté sucio, probablemente ese paciente puede tener resistencia a la insulina y tú puedes hacer el cambio significativo en su vida, no solamente contabilizar cuántas lesiones de caries tiene, sino mandarlo con el endocrino, que probablemente tiene que tratar en estadios iniciales una resistencia a la insulina. De eso estamos hechos los odontólogos pediatras, no solamente de rehabilitar un diente o poner un sellado de facetas invisibles. Es importante entender también lo que es la saliva. Desde los años 40 sabemos un fenómeno de la curva de Stefan. Vuelvo a lo mismo, no estoy desactualizado. Estoy tratando de realzar lo que hoy en día se está postulando nuevamente, sobre todo después de la pandemia, y entender que nuestra propia saliva tiene todos los agentes preventivos para mantener una homeostasis en nuestro cuerpo y que además está capacitada para estabilizar el pH y obviamente ofrecerle los iones que el esmalte necesita para poder ser remineralizado. Para mi eminencia en este tema es el doctor Lefesco. Este es su libro, y de ese libro sale esta tabla y nos dice las funciones de la saliva. Se pican hacia lo rojo, tiene funciones hacia el bolo alimenticio. En boca empieza el proceso digestivo a través de la amilasa. También tiene propiedades antimicrobianas, antibacteriales, antifúngicas, antivirales. En nuestra saliva hay inmunoglobulinas, lactoferrina, lisocimas, que mantienen una homeostasis en cavidad oral, y hay pastas dentales como Curaprox, en las pastas que dicen que tienen enzimas, que toman ese principio activo de las propias enzimas presentes en saliva para hacer una variante distintiva en el mercado tan competitivo de las pastas dentales. Y también pues, los factores preventivos hacia el diente. Limpiar, si yo trago saliva, estoy haciendo algo que se llama despecho oral, ¿ok? Nota que mi boca se quedaba trabada porque tengo la boca seca. No hay un buen despecho oral hasta que se me pasen los nervios de estar aquí con ustedes, ¿ok? No, estoy perfecto, estoy perfecto. Suelo ser un poco sarcástico cuando estoy hablando, pero estoy perfecto. Y son muchas funciones que tienen lo que es la saliva. Aquí está la famosa curva de la cual yo hablaba ahorita, Stefan, desde los 40. La boca debería estar en un pH neutro, si mi boca está sana, debería estar en un pH neutro, entre 6 y 7 aproximadamente. ¿Ok? Pero cuando yo como carbohidratos, el pH baja. Si baja a 5.5, obviamente tengo procesos de pérdida de minerales que se conoce como desmineralización. Y es un eje de subir y bajar esas caídas de pH. Y si mi boca está sana, se puede estabilizar sola por medio de la saliva, aproximadamente unos 40 minutos según la literatura. ¿Qué lees? ¿No? Unos dicen de 20 a 30 minutos, otros dicen que ha cambiado, que es de 40 a 60 minutos. El artículo original habla aproximadamente de 20 a 40 minutos después de consumir carbohidratos. Tu propia boca se puede estabilizar sola, siempre y cuando esté sana. ¿Qué puedo hacer en contra o en cuestión del biofilme? Hacerme el mejor amigo del biofilme y entenderlo. De nada me serviría hacer una vacuna, porque no solamente es una bacteria la que está relacionada con caries dental, son más de 700 bacterias que vamos a ver qué propiedad deben de tener, pero puedo educar a mi paciente utilizando agentes pigmentantes como el Curaprox, que pinta el biofilme en 3 colores, o las tabletas reveladoras típicas de Secretaría de Salud, que son muy baratas. Más que hacer un conteo de cuánto biofilme tienes, el 10%, el 20%, el 30%, como nos los piden en la clínica de perio, para poder hacer un alisado radicular abierto o cerrado, y que todos mentimos, mandamos al paciente que se cepillara para que bajara el nivel, ¿ok? Lo más importante aquí es pigmentarlo y decirle, a ver, acabas de comer unas papas de ahorita, a ver, voy a poner este agente pigmentante, y yo te lo pongo, pero es muy chismoso. En México chismoso es como que cuenta todo, no sé si aquí sea el mismo término. No me quiero equivocar.
equivocar porque hay palabras que no se parecen en nuestro vocabulario y puedo decir otra cosa, pero pues no, espero que no se vayan a agredir. Este pinta la comida o las bacterias propiamente dichas de diferentes colores. Si es rosita, ok, lo que acabas de comer ahorita. Pero si es morado, lleva más de 48 horas en tu boca o en el mío. Y abajo de eso morado está algo azul. Y eso azul lleva más de 72 horas en boca o es sumamente acidúrico, acidofílico y acidogénico. ¿Qué quiere decir eso? Sumamente agresivo para la hidroxiapatita, porque estaría muy presuntamente por debajo del pH de 5.5. Y ya aprendimos el día de hoy que el esmalte dental y hidroxiapatita sufren un pH de 5.5. Vean, pongo esto porque hay muchísimas bacterias que pueden estar relacionadas con el desarrollo de caries dental, pero todas participan en equipo, ¿ok? Y lo más importante que hay que entender son estas, la triple A, es como las luchas en Ciudad de México. Tienen que ser bacterias acidogénicas que produzcan ácidos, acidúricas y acidofílicas, o sea, que produzcan ácidos y que amen vivir en un medio ácido. Una forma actual de manejo de caries dental es comprender estas 4 Ds. La primera de ellas dice que hay que determinar que el riesgo de caries de un individuo. En nuestra consulta de odontopediatría o cualquiera, pero soy odontopediatra, deberíamos de hacer una herramienta que se llama medir los factores de riesgo a caries. Yo utilizo uno que se llama Cambra, si lo han escuchado. Es como un test que vas llenando con factores positivos y negativos del paciente, haces un conteo final y te dice si el paciente es de bajo riesgo, de moderado riesgo o de alto riesgo. No voy a perder tiempo en eso porque es demasiado largo poderlo entender. Pues puedo pasar un documento para que lo llenen y vean lo que les estoy hablando, que se llama Cambra. Pero nos clasifica cada cuánto el paciente debería ir a nuestro consultorio a revisiones periódicas para hacer lo que tú quieras. Fotos, radiografías, remineralizar, saludarlo, cobrarle, lo que tú quieras. Si el paciente es de bajo riesgo, debería de ir a tu consultorio por lo menos una vez al año. Si es de moderado riesgo, el paciente debería de ir cada 6 meses. Y si es de alto riesgo, el paciente debería de ir a tu consultorio en cuestión de cariología, que es lo que estoy hablando el día de hoy, cada 3 meses. ¿Qué voy a hacer ahí? Evaluar que el paciente verdaderamente se haya comprometido en cambiar los hábitos que lo llevaron a tener una cavidad oral interna. Detectar es el segundo paso. ¿Qué voy a detectar? ¿Qué lesiones o ante qué tipo de lesiones me estoy enfrentando? En Latinoamérica seguimos enseñando Black. Black es pionero. Black se merece honores. Pero hoy en día yo creo que los planes de estudio de licenciatura deberían de estar basados en INDAS, en saber entrenar nuestro ojo, en observar los órganos dentales, mojados y secos, por saliva y sin saliva, para poder ver el grado de profundidad y actividad de esa lesión cariosa. Hoy en día se habla que incluso yo puedo colocar un sellador de posetas y fisuras en un INDAS 4 cuando yo veo ya un involucramiento muy superficial de dentina. El doctor Imparato en Brasil tiene casos en donde sella molares con estas categorías, cuando a lo mejor en licenciatura esto nos hacía pasar la materia de operatoria o de rehabilitación con una resina y tener una calificación aprobatoria en nuestra clínica. Decidir que, como lo decía la doctora Wendy, prevenir, pero sobre todo individualizar. No en todos los pacientes puedo poner ionómero, no en todos los pacientes puedo poner fluoruro amino de placa, no a todos los pacientes les puedo poner una corona de metal, no a todos los pacientes les puedo hacer un blanqueamiento o una microabrasión. Tengo que individualizar, ¿ok? ¿Qué es eso? Saber en base al riesgo de caries que tiene ese individuo, el estilo de vida que tiene, su estrato socioeconómico y todo lo demás que hemos estado hablando, ¿qué puedo hacer por ellos? Y llevar a cabo, el DO es llevar a cabo, ¿qué? Un sistema preventivo y cómo voy a mantener un equilibrio en ese órgano dental y no llevarlo a la espiral de la muerte del diente o ese ciclo restaurador. Quiero que dejen de pensar que la parte, ser un odontólogo mínimamente invasivo, no está relacionado
con que utilices una cucharilla de dentina pequeñita. Ser mínimamente invasivo no está relacionado con que tu fresa de alta o baja velocidad sea pequeñita, ¿ok? No está relacionado con que utilices papacarie para quitar de manera química la lesión de caries en el diente. Está relacionado con el todo que hemos estado hablando en estos minutos de charla con ustedes. Evaluar la saliva, evaluar el diente, el paciente, todo lo que hemos estado dialogando. Entonces quiero que dejen de pensar que el tamaño del instrumento te hace ser un odontólogo mínimamente invasivo, porque puede ser muy agresivo incluso con instrumentos de pequeño diámetro. Pues ahora ya acercándonos a los productos ricos en flúor, calcio y fosfato para remineralizar, aquí tenemos una foto de otro excelente venezolano que es el doctor Alfredo Natera, es un experto en esmalte, te habla mucho de aclaramiento, blanqueamiento, de microabrasiones con ácido clorhídrico, lo pueden seguir en Instagram también. Me presta esta fotografía y me dice, es un paciente post-ortodoncia y todos esos pedazos blancos que ves aquí alrededor, aquí estaba el bracket y alrededor todo lo blanco es el inicio del caries dental, provocado ¿por qué? Por caídas constantes del pH en ese paciente. Un paciente con ortodoncia es un paciente de alto riesgo a caries dental, no hubo cambios significativos. Pudiéramos pensar que la carga no solamente es hacia el profesional de salud, porque para que una boca esté en equilibrio tiene que haber tres cosas. Tiene que haber el paciente, el tratamiento propiamente dicho, y que creen que puede hacer falta también el material con el que yo estoy trabajando. Si yo cemento mi bracket y queda todo alrededor lleno de resina, estoy haciendo una superficie completamente retentiva y va a fracasar ese tratamiento. Tal vez no es una cavitación, pero esto es el inicio del caries dental. Incluso en el inicio del caries dental, lo veríamos así: si yo extraigo el diente y hago un corte y lo veo en un microscopio óptico, esta es la mancha blanca que yo estoy viendo en esta zona de aquí. Y si aparte yo lo proceso y lo llevo a un microscopio electrónico de barrido, esto que ven aquí abajo no es el cemento de aquí del escalón, esto es el esmalte, a 5000 veces su tamaño. Lo que yo veo clínicamente como una opacidad, como una mancha blanca, si yo lo veo a 5000 veces su tamaño, se ve así, un desorden completo, muchísimas porosidades retentivas y obviamente el esmalte está sufriendo. Este otro artículo que lo vimos en terapia pulpar con el doctor Luis Karakowski es desde 1965 y desde ahí entendíamos y entendemos que cuando yo veo esto en el paciente, la pulpa de ese órgano dental, incluso en esas lesiones tan insignificantes del esmalte, la pulpa ya está sufriendo. Y la pulpa ya está respondiendo de manera universal, porque la pulpa solamente sabe hacer dos cosas: inflamarse y producir dentina reparativa ante cualquier estímulo. Y tener una mancha blanca producto de la desmineralización es una parte en donde la pulpa va a reaccionar. ¿Cómo? Inflamándose y produciendo dentina reparativa para protegerse. Y una vez que ya se exponga un proceso carioso o por trauma, formar la pulpa propiamente dicha, una barrera calcificada por medio del fibroblasto. Pero vean, desde que estamos en el esmalte, la pulpa ya está sufriendo. ¿Será importante esto? Claro que sí. Estos otros dos artículos son importantes también porque nos hablan son como simposios con líderes de opinión en cardiología y nos dicen que es importante hacer intervenciones no restauradoras en nuestros pacientes y nos dan las opciones que tenemos para trabajar de una manera no restauradora lo que es caries dental, utilizando geles, barnices, espumas, selladores, resinas infiltrantes, etc. Este artículo igual, ¿okay? Nos habla exactamente lo mismo, que todos esos productos que veremos más adelante son importantes para favorecer la reestructuración de lo que es el esmalte dental a través de fenómenos de remineralización. Entonces, según los lineamientos americanos, vean, son fabulosos para algunas de las cosas y sí los podemos considerar como criterios únicos y universales. Nos dicen que las pastas dentales para prevenir caries dental, desde mi punto de ver las cosas, deberían tener cloruro. ¿Cuánto cloruro? Mínimo 1000 partes por millón, máximo 1500 partes por millón de cloruro. Y solamente tenemos estos dos tipos de productos que encontrar en el mercado.
dientes, desde que sale el primer diente hasta los primeros 3 años de vida, la dosis de pasta es un granito de arroz blanco crudo. Y de los 3 años a toda la vida, yo tengo 40 años por ejemplo, la cantidad de pasta que yo pongo en mi cepillo es el equivalente a un cucharito. No necesitas llenar todo el cepillo, eso es mercadotecnia, ¿ok? El uso racional de fluoruros no representa una amenaza para la salud. Nada es veneno, todo es veneno, la diferencia está en la dosis. Hay un artículo de la doctora Constanza, que forma parte de Bájale a la Empresa, puedes hablar de eso, doctor Heraldo Pesares, creo, de ese programa de ese entrenamiento en Estados Unidos, hace esta tabla y nos dice que el fluoruro, ¿ok?, tiene que ser evaluado siempre por evidencia científica, tiene más cosas buenas que malas que ofrecerle a la humanidad. Y nos dice también, una tablita súper padre, nos dice, sí, puedes intoxicar a un paciente y sí, puedes matar a un paciente. Un paciente se puede morir, una dosis letal, un paciente de 10 kilos, por ejemplo, se llega a tomar agua que tenga por lo menos 0.7 partes por millón de fluoruro, tiene que tomar 214 litros de agua en una sola sentada para tener una dosis letal. Hoy en día suena chistoso, pero si hay personas que para un récord Guinness podría ser posible, ¿no? Entonces es importante que sepamos estas cifras, está descargable, está en español, es un artículo muy cortito y se van a dar cuenta que con las pastas que voy a mostrar ahorita pueden ustedes intoxicar a un individuo o incluso lo pueden matar, ¿va? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? ¿Sí? Voy a poner un video, lo voy a poner completo. No me pagó mi vuelo por gratis, ¿okay? Pero voy a utilizar un video de ellos. Me voy a recorrer hasta... Quiero que entiendan cómo están funcionando las pastas dentales, ¿no? Si ya te tocaste en la mañana, o si utilizas algún otro tipo de ¿me escuchan? Para que se vean. Nos dice rápidamente en unos segundos cómo funciona lo que es el fluoruro. Creo que no se va a escuchar mucho hacia atrás. Okay. Voy a poner el micrófono y vamos a ponerlo otra vez. Es muy rápido, ¿va? Pongan atención que les voy a preguntar. Les voy a decir a sus maestros que les pregunten en el examen para pasar la materia de odontopediatría. ¿Ok? Ahí va. El fluoruro previene el proceso cariogénico influyendo sobre el proceso de mineralización en la superficie del diente, reduciendo la desmineralización y promoviendo la remineralización. Cuando alimentos o bebidas que contienen azúcar entran en contacto con la boca, la bacteria de la biopelícula convierte los azúcares y carbohidratos en ácidos que desmineralizan el esmalte. Cuando el pH de la placa cae por debajo del nivel crítico, que es de alrededor de 5.5, el calcio y el fosfato del diente se disuelven. El fluoruro protege la superficie del diente de dos formas, aumentando la resistencia del esmalte hasta un pH crítico de 4.5, causando menos pérdida de minerales o la desmineralización del diente y reemplazando iones hidroxilo para formar fluorapatita en el esmalte. La fluorapatita es más fuerte y más resistente a los ácidos en comparación con el esmalte natural y brinda mejor protección contra la caries dental. Consideraciones antes de aplicar el barniz colgante de Durapar. Más o menos cómo es que va a funcionar estos elementos ricos en flúor, calcio y fosfato en contacto con el esmalte. Es un dentífrico, como el que nos regalaron ahorita en esas bolsitas de regalo, como productos un poco más sofisticados que tienen que ver con la remineralización. Todos pensábamos cuando éramos dentistas que no nos gustan las matemáticas. Yo reprobaba química siempre en la prepa y me acuerdo que odiaba la parte de la tabla de los elementos.
Cuando llego a odontología, a la materia de prevención, tanto en licenciatura como en el posgrado, me di cuenta que no estaba exenta mi vida profesional de eso. Y como me apasionó mucho la prevención, me lo tuve que aprender. Tu esmalte y el mío, siempre y cuando no tengan resina o otra cosa que nos hayan puesto, un esmalte sano o enfermo, pero esmalte, está compuesto de calcio, de fosfato y de iones hidroxilo. Para entender este proceso de ganar y perder minerales y andar embarrando indiscriminadamente a las personas de productos ricos en flúor, calcio y fosfato, tendría que entender que los calcios se tienen que remineralizar con calcios, los fosfatos con fosfatos, y en la parte del ion hidroxilo es donde puede entrar el flúor, ¿ok? Para fortalecer esa hidroxiapatita, convertirla en fluorapatita y hacerla más resistente a los ácidos. Entonces, si pensaban que estaban exentos de la química, aquí se dan cuenta que no es así. Y ya para entrar a la recta final vamos a hablar de algunos productos. Sé que algunos de ustedes no los tienen, en su país no están, pero tienen otros dentífricos, pastas de 2.500 partes por millón de flúor que yo no tengo en mi país. Pero tengo esta, por ejemplo, esta es de 5.000 partes por millón de fluoruro. En Estados Unidos la venden solamente con receta médica, también tiene 5.000 partes por millón de fluoruro, lo pueden encontrar con su equivalencia en porcentaje. Un niño de 10 kilos se puede morir si se toma 6 cucharadas con la que comes la sopa de tu casa. Si toma 6 cucharadas de esto, el niño puede tener una dosis letal. Es importante saberlo porque vivimos en una zona cerca de un país que se llama México, con influencia de Estados Unidos, y nuestros pacientes foráneos que llegan, la doctora Wendy dice que tiene pacientes de Colorado, de Estados Unidos, pueden llegar con dentífricos de esta categoría y estoy yo obligado como dentista a saber qué concentración es y en dónde lo puedo clasificar. Es un dentífrico de uso diario, ¿okay? Para pacientes de alto riesgo a caries. ¿Qué es alto riesgo a caries? Un paciente oncológico, un paciente con diabetes, un paciente con bajo flujo salival, con serostomía, con Sjögren, con artritis reumatoide, etc. Tenemos varios barnices, tampoco soy líder de opinión de ninguna de estas casas comerciales, pero me encanta experimentar haciendo experimentos de manera individual con mis alumnos en sus tesis, pero también con mis pacientes, basados en la evidencia científica. Pongo el Durafat. Colgate me encantan ciertos productos, pero creo que ya hay mejores barnices que el Durafat, pero lo pongo porque hay que rendir honores a quien honor merece. Fue el primer barniz en América. Tiene un concentrado del 5%, que equivale a 22.600 partes por millón de flúor. Es amarillo, no me gusta, le quedan los dientes amarillos al paciente cuando lo aplicas. Y tiene sacarina, que es un edulcorante. Tenemos el Cleanpro White Varnish de 3M Oil Solventum. Fabuloso este producto. Es a base de colofonio y tiene una tecnología que se llama TCP, tiene calcio y fosfato. Tenemos los productos de GC, el My Varnish, que también tiene la tecnología Recaldent, que es calcio y fosfato. Y tenemos otros productos como el de Premier, que es el Enamel Pro Varnish, que también tiene ACP, CPP. ¿Qué es eso? Calcio y fosfato. Si no te interesa tanto el tema, es importante nomás que sepas que los productos que tendríamos que poner hoy en día en nuestra práctica odontológica no solamente deberían de tener flúor, deberían de tener calcio y fosfato. Y si se dan cuenta, las pastas que están acá en las diferentes casas comerciales ya tienen flúor, calcio y fosfato. Siempre lo han tenido, pero hoy en día se les está dando más realce porque se sabe también, en base a la literatura, que el calcio y fosfato adicionado en estos productos potencia el factor remineralizante de lo que es los fluoruros. Tenemos otras marcas como el Florimax, que tiene la mitad de los barnices del 5%, y tenemos algo relativamente novedoso, nos dice Solventum, porque dicen que quitaron el colofonio por X o Y razón. Uno de ellos es que esa resina, lo que le hace pegajoso, se llama colofonio a los barnices. Eso sí está relacionado con alergias. Yo nunca he leído un artículo científico de peso que me diga que el fluoruro tiene una reacción alérgica en un paciente. Pero sí he tenido pacientes con algún tipo, o referidos de alergólogos que dicen, ¿sabes qué? Mejor elimínalo. No lo he podido comprobar que es el fluoruro, pero no se lo des. Busca otras alternativas para el paciente. Y el colofonio que tienen estos productos
sí puede alterar la parte de tener una sensibilidad de ese paciente y tener una reacción alérgica al contacto con esa resina. Y ellos dicen que también por un mejor vehículo que sea agua en lugar de colofonio y que tengas un mejor proceso de remineralización y menor tiempo de espera en la ingesta de alimentos. Porque cuando utilizas un barniz, desde mi punto de ver las cosas, lo pones, el paciente no puede comer ni beber nada durante 1 hora y no cepillarse después de 24 horas. Y este tiene menor carga de fluoruro y tiene 9.500 partes por millón de fluoruro. No creo que sea la panacea ni un producto con todas las verdades resueltas, pero quiero pensar que si le damos la oportunidad y generamos evidencia científica, probablemente pueda ser una buena alternativa a los productos. Todos los productos empezaron no teniendo evidencia científica más que lo respalda a través de la marca. Lo importante aquí es entender el concepto de que leer investigaciones independientes donde no tenga injerencia la marca comercial. El producto es otro video, no lo voy a poner, pero está fácil, traes un propio pincel, tú aplastas el paquetito y eso es como una loseta, cae aquí, es transparente, lo mezclas, lo haces homogéneo y lo llevas directo al órgano dental. Solventum tiene esta tabla en su página de internet y nos hace un resumen de todos los barnices de fluoruro que encontramos en el mercado y te dice cuáles tienen colofonio, cuáles no lo tienen, cuáles tienen inhibidor, cuáles no lo tienen. No ponen los de Ivoclar y son muy buenos productos estos, ¿ok? Fluoruro de silano, fluoruro de amonio, son buenos productos para remineralizar. Su tecnología dice que se potencia mucho en contacto con saliva. Sería cuestión de evaluar la evidencia científica. Lo que me llama mucho la atención y también quiero esclarecer es el uso del xilitol. Todo el mundo sabe que el xilitol es no cariogénico y anticariogénico, pero tendrías que consumir de 5 a 15 gramos en el día para tener ese efecto no cariogénico y anticariogénico. Nadie lo va a consumir, es difícil poderlo alcanzar. Y en países de Latinoamérica no tenemos productos biodisponibles en esas cantidades. Tenemos chicles, si acaso. En México tenemos chicles con Recaldel, que aparte tienen xilitol, pero no alcanzarías esa dosis de 5 a 15 gramos en el día para tener ese efecto. Pero bueno, de ponerle sacarosa o azúcar moreno a los productos dentales, pues que tenga xilitol. El xilitol se lo va a comer el mutante, las bacterias se lo van a comer, pero no van a poder producir ácidos, que es lo que nos interesa a nosotros. Tenemos productos de esta compañía también muy buena, que es GC. Tengo entendido que no todos los productos llegan a Guatemala, pero esperemos que se pueda trabajar para que puedan trabajar con todos próximamente. Tenemos el bipaste de tapa blanca, ok, este solamente tiene la tecnología Recaldel. ¿De dónde viene? De la proteína de la leche, de una proteína que se llama caseína, que no es otra cosa más que lo que he sido sumamente repetitivo: calcio y fosfato. ¿Okay? El de tapa roja tiene flúor, se llama Mipaste Plus y tiene 900 partes por millón de fluoruro y tiene una línea de dentífricos. ¿Qué es esto? Con el que te puedes cepillar día, mañana, tarde y noche. ¿Okay? Y tiene 1100 partes por millón de fluoruro. Tiene la versión menta para adultos y la versión sabores ricos para niños. Desde mi punto de ver las cosas y metiéndole otra vez más de mi cosecha sarcástica, yo no creo que exista una pasta dental que sea para niños. Con cualquiera de estas, sepa a uva, a fresa o no sepa a nada, siempre y cuando tenga 1100 partes por millón de fluoruro, yo me puedo cepillar. Pero volvemos a lo mismo, es la mercadotecnia. Si le ponen monitos, una vaquita supermona, un racimo de uvas, un color más llamativo, y aparte tiene glitter, y aparte tiene bolitas, y aparte sabe rico, pues obviamente es la mercadotecnia, es para niños. ¿Okay? Pero cualquier dentífrico que cumpla con todo esto que estamos viendo ahorita puede ser perfecto para cepillarte y tener el grado benéfico de lo que dice el test. Tenemos otra pasta, esta no es dentífrico, es un remineralizante. ¿Qué quiere decir eso? Que te lo tienes que aplicar después del cepillado dental de la casa comercial Boco. Sé que tienen Boco, pero este producto no llega acá, pero tiene 1450 partes por millón de fluoruros, una alternativa que podemos tener para remineralizar. Y la compañía te dice, tiene hidroxiapatita. Somos súper inteligentes, ya aprendimos el día de hoy. En hidroxiapatita tiene
calcio y fosfato. Eso es la hidroxiapatita, calcio y fosfato. Tenemos productos como Floxetil, es muy famoso allá en México. 10 de cada 10 odontopediatras recomienda esto en su consultorio, ¿okay? O sea, parece que no existe otra alternativa en mi país, pero la mayoría utiliza esto. Sí es muy bueno, pero si me llega un paciente que viene de la sierra, que muy probablemente gane el mínimo, no le puedo recomendar esta pasta en mi país. Cuesta por arriba de 200 pesos y probablemente significaría para ese paciente de un estrato socioeconómico bajo que tendría que dejar de comprar otros productos de primer nivel para su familia. Y con una pasta de Colgate o de Oral-B de 50 pesos o de 20 pesos puede tener el mismo factor preventivo que una pasta de alta gama. Pero para mí son productos de alta gama que no tienen acceso a la mayoría de las personas que viven con un salario mínimo. Curaprox es novedoso porque dentro de todo lo que veo en el mercado dice, ¿con qué puedo competir yo que no sea solamente calcio, fosfato y cloruro? Dijo, ok, le voy a quitar el sodio laurilsulfato, que es el jabón, lo que hace espuma. Dijo, porque está publicado en la literatura que eso causa alergias en los dentífricos. Y aparte dijo, voy a usar las enzimas que viven ya en la saliva y las voy a potenciar. Y ese va a ser mi referente de marca en el mercado. Y ese es un mercado que necesita tener enzimas, pero ustedes ya aprendieron hoy también que la saliva tiene esas mismas enzimas. Solamente que las va a potencializar porque va a haber más conteo de esas enzimas en la saliva. Y tenemos este otro producto de Solventum, que es el Clean Tooth Cream. Tiene menor contenido de fluoruro, pero tiene la tecnología del barniz, que es calcio y fosfato. Y es un excelente producto para remineralizar también. Sabe a vainilla, y un poquito de menta, y a veces les pica a los pacientes, pero pues una buena alternativa. Respondiendo a la duda ahorita de lo que es el cloruro amino de plata, creo firmemente que es una gran herramienta de salud pública. No es nada nuevo, existe desde hace más de 80 años en Japón con una versión que se llama Saporide. Esta es americana, se llama Advantage Rx, es un líquido azul que administras por goteo, ¿okay? Tiene 44.800 partes por millón de fluoruro y aparte de tener flúor, tiene plata. ¿Quién de aquí tiene una joya de plata? La joya de plata, si la guardas en un cajón, se oxida y se pone negra, ¿verdad? Para que me entiendan, no es la química como tal que está pasando ahí, pero si yo dosifico en un microbrush o en un pincel, lo llevo a una cavidad propiamente dicha, como se ve aquí. Esa foto no es mía, es del doctor Dominici del Pediatric Dentistry Forum. Es un grupo gratis en el internet que pueden meter y aprender muchísimo de lo que se hace en todo el mundo. Lo frotas durante 1 minuto y la lesión de caries se arresta. Al verla negra significa que está arrestada, o sea, el proceso bacteriano se detiene. ¿Por cuánto tiempo? Cuando el paciente cambie los hábitos que lo llevaron a tener la enfermedad. ¿Ok? Y después de eso, en una cita subsecuente, le puedes poner un buen ionómero, en este caso el DGC o el híbrido DGC también, que son de alta viscosidad. Uno es una cápsula, menos estrés, no te puedes equivocar tanto. Acá sí, porque lo que para ti es una gotita, para mí es una gotota, o si no respetas la mezcla, o si utilizaste la cucharita del otro, porque todos son de QC, si no respetas la mezcla, pues ya hiciste fracasar el ionómero. Dígame. Sí, mencionó que al arrestarse la eficacia de este proceso cardioso, desde una receta subsecuente, ya puede ser tipo de restauración. Sí. Pero no sería apropiado que esa misma receta para buscar restando la carne, por lo menos sacar una pasta o algo que elimine la carteo y la organización bacteriana. Claro, cada caso se va a individualizar, como decía cuando vimos el determinante de las 4 Ds que revisamos. Si es un paciente a lo mejor que viene de Arizona, pues a lo mejor lo puedo hacer todo en una misma cita, pero se ha demostrado en ciertas evidencias científicas que si no lo vas a ver negro el diente en ese momento, en esa cita, cuando vuelve a la semana o a los 15 días, tú vas a ver que ese proceso está un poco más oscuro. Y es lo que yo he visto en mi práctica clínica también.
y lo hemos hecho en la misma cita, los 2 pasos, y lo hemos hecho a la semana y a los 15 días. No tengo un resultado como tal, pero me he dado cuenta que tanto consistencia como color cambian. Y de hecho no tienes un lineamiento a seguir en la literatura. No se ponen de acuerdo los generadores de literatura, te dicen que puedes aplicarlo 3 veces en el año, o aplicaciones bianuales, ponerle el ionómero arriba o no ponérselo, pero todo eso es un ciclo que te lleva al mismo punto. Preguntarle al paciente si está dispuesto a cambiar los hábitos que lo llevaron a estar enfermo y que necesita una restauración de cualquier categoría. Sea una técnica Hall, o sea, poniendo los elásticos y poniendo la corona, o en este caso una técnica Smart, en donde tú pones un producto que arresta la lesión y después, pues, para que no se vea tan feo ni tan repetitivo de biofilm, ponerle una capa de un material inteligente, que es el ionómero, y que también se pone a veces en tela de juicio por cuánto tiempo realmente está captando y liberando fluoruro al medio oral, o si se va a potencializar tras la aplicación de otros elementos fluorados. Pero creo firmemente que el ionómero es el primer material inteligente que tenemos en la odontología y que deriva de los cementos del policarboxilato, con lo que antes cementábamos coronas o bandas de ortodoncia. No sé si respondí su duda. Sí, pero lo puede hacer inmediatamente o lo puede hacer después. En el protocolo, que a mí me gusta hacerlo con mis estudiantes, y en los protocolos que tenemos, que no le puedo comprobar todavía científicamente hablando de ese aspecto, nos hemos dado cuenta de esos factores que van cambiando. A menos que alguien me quiera demostrar lo contrario o tiene algún otro tipo de experiencia clínica y de evidencia. Entonces, ¿cómo puedo eliminar también eso si decido no arrestar? Y eliminar el tejido. Puedo eliminar tejido de manera manual con cucharillas de dentina, presas inteligentes como estas verdes que van a eliminar el tejido solamente dañado o afectado, o estas presas que yo conocí en Unitec durante la formación académica, en donde también incluso sin anestesiar al paciente, pues una remoción necesaria de ese tejido afectado, sin exponer la pulpa y creyendo que no hay mejor liner, base o revestimiento de una cavidad que la propia dentina. ¿Vale? Estas son de carburo y hasta las pueden encontrar en AliExpress o en Temu. Mis alumnos son buenísimos para sacar la vuelta a los depósitos, ya las encontramos en páginas así, nos han dado buen resultado. Me he dado cuenta que sí cambian la disposición de las galletas cortantes cuando no pasan ese proceso pues de avalúo por ciertos organismos que digan que es un producto de excelencia, pero para lo que los usamos nos han funcionado bastante bien. ¿Vale? Estas verdes son de SS White. En mi localidad no son fáciles de conseguir, pero colegas que los usan me han comentado que tienden a romperse estas partes activas muy fácil. Entonces yo creo que si utilizas una pieza de baja velocidad, disminuye las revoluciones por minuto, no generas tanto calor, lo es perfecto y tienes un buen resultado eliminando el tejido carioso con estas de carburo, pero que se conectan a, tiene la parte como un cepillo de propiedades, no se conectan a la de alta velocidad. Los selladores también son nuestros mejores amigos hoy en día. Hoy en día sabemos que esto morenito de aquí no necesita hacerse absolutamente nada. El propio organismo llevó a esa lesión a arrestarse, pero a veces como odontólogos actualizados decimos, bueno, lo voy a sellar, porque si este paciente llega a un dentista no actualizado, pues resultamente va a agarrar su pieza de alta velocidad, va a hacer una cavidad y el ciclo restaurador de ese órgano dental pues va a sufrir y va a empezar. Lo que empieza como chiquito, en 5 o 10 años se hace más grandote y luego más grandote y luego más grandote y va a terminar probablemente ese paciente en una endodoncia, en un poste, en una corona, en un implante o en otro tipo de situación. Y ya por último, voy a mostrar esta investigación que yo hice de la mano de 2 excelentes investigadores en México, que es el doctor Roberto Valencia y el doctor Roberto Espinosa. Es una investigación que no hemos tenido el privilegio todavía de publicar en alguna revista indexada, porque cuando se realizó, yo lo utilicé para obtener mi grado de odontopediatra por la Unitec, y durante ese mismo tiempo se cedieron los derechos a una revista que antes existía, que se llama Dental Abstract en español, y competías por un primer lugar a nivel nacional en cuestión de investigación básica. Esta investigación gana el primer
primer lugar, pues los derechos ya se habían cedido. Pero hemos tenido la fortuna de presentarlo en congresos importantes, de ser prestado esta investigación a mis alumnos, y hemos presentado esta investigación y ganamos en presentación cartel tercer lugar, y en el foro estudiantil Diálogo ganamos tercer lugar, en el foro estudiantil verbal, oral, presentación oral. Entonces, ha sido una investigación que hicimos desde el 2015, que hemos ido modificando con los nuevos productos, y lo que hicimos fue utilizar estos tres productos, como les decía ahorita, ricos en flúor, calcio, fosfato, diferentes casas comerciales, diferentes concentraciones, diferentes tecnologías, todas prometen ser excelentes. Lo que hicimos fue, cuando yo tenía que extraer un diente primario de mis pacientes, hice estos cubitos de esmalte como si fueran brackets. Como no teníamos acceso a un laboratorio sofisticado, lo que yo hice fue pedirles las bocas a mis alumnos o a mis compañeros, en ese tiempo eran alumnos igual que yo en Unitec, yo los revisaba, decía, a ver, ¿me dejas ver? Flujo salival, la boca, que no tuviera lesiones de caries, que no tuvieran ortodoxia, y lo que hice, me prestas tu boca, y me prestaban su boca, para que fuera una incubadora. Entonces, esterilizábamos la muestra y todos hicieron esa cara que hicieron, ¡ah, qué asco! Y yo les decía, oye, peores cosas que llegaron a la boca, peores las uñas, no sé. Bueno, hasta que los convencí, y me prestaron su boca. Entonces, de camino a volar, yo pegaba esos pedacitos, como si fuera un traje. Luego me fui a Guadalajara con el doctor Espinosa, nos bañamos en oro, esta muestra era de él, aprovechamos la ida al microscopio, estas eran las mías, muy criticada mi muestra porque era muy pequeña. Cuando mis sinodales me evaluaban, el comité de bioética siempre quisieron detener la tesis, me decían, es que la muestra, es que es muy pobre, es que eres mediocre, es que tú no te sabes los códigos después de la Segunda Guerra Mundial, estás experimentando en humanos, estás pegando algo en su boca y tú no sabes si se van a ir, y yo les decía, no se van a ir, son mis compañeros del posgrado, no se van a ir con el pedazo de esmalte. Yo los veo todos los días ahí, ¿no? Y luego nos hacían pagar los días, también nos iban a faltar. Entonces ahí yo sabía que iban a estar ahí. Entonces nos bañamos en oro, nos metimos aquí y obtuvimos esto. Nuestro grupo control era ver qué hacía la saliva sola a las 24, 48, 72 horas. O sea, yo citaba a mis pacientes, a las 24 horas le quitaba un cubito, a las 48 horas otro y a las 72 horas otro. Y vimos todos estos que se ven aquí, esas bolitas como escamas, como piel de víbora, son los prismas del esmalte. Y alrededor la sustancia interprismática. Y lo que vimos fue, al terminar el estudio, vean, de estar sumamente poroso en esta evaluación, vimos que todos los productos, desde el no experimental y los tres grupos experimentales, llegaban a tener una superficie homogénea del esmalte, en la capa más superficial. Hoy en día, con el conocimiento que tengo, creo que mi investigación se quedó corta, porque solamente veía la capa más superficial. Y esas manchas blancas que les mostraba ahorita están compuestas por 4 zonas: la superficial, el cuerpo de la lesión, la zona oscura y la zona translúcida. Y yo no pude comprobar, con las limitantes de esta investigación, yo no pude comprobar que realmente el flúor, el calcio y el fosfato atravesaron hasta esas 4 zonas. Pero sí pude comprobar que la capa superficial, incluso con la pura saliva, se podía remineralizar en 72 horas, la capa más superficial. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Amigos míos en el noroeste del estado están comprando unos láser, un láser que promete ser muy bueno, que es a base de herbio y tiene unas puntas que son a base de zafiro. Esta les voy a mostrar la máquina, lo distribuye COA Internacional y tiene una modalidad que dice remineralizar y bioestimular el esmalte. Entonces empecé a buscar literatura, no les puedo mostrar más porque todavía no hemos terminado, pero se los quise mostrar hoy. Vemos el efecto que tiene y que tú pongas un barniz de flúor arriba del diente y luego le pongas los botones de luz arriba con el láser. Este es el láser, se llama Light Touch, es israelí. Aquí está la punta de zafiro. En esta parte negra se generan los botones
se excitan todos los electrones para generar lo que es la luz que va a salir por esta punta de zafiro y tiene un tratamiento número 6 de este láser, dice remineralización. Te sugiere utilizar un gel de fluoruro que sea neutro o que sea a base de agua. Solventum acaba de sacar un barniz que es a base de agua, pero que tiene menor contenido de partes por millón de fluoruro. Entonces lo que estamos haciendo es, no son niños, está vivo todo, estamos poniéndolo y estamos activando con esta luz que genera el láser. Lo que queremos hacer es replicar la muestra anterior y aplicarlo sobre los cubitos de esmalte y ver qué es lo que está pasando en esa estructura. El láser promete por sí solo bioestimular, te sugiere la utilización de un gel a base de fluoruro. Y nosotros, con toda la evidencia que estamos teniendo, queremos poner flúor, calcio, fosfato a base de agua, porque este láser, como cromófero, reacciona, corta, modela los tejidos que derivan de la hidroxiapatita y los tejidos que derivan del agua, a cambio de otros láser que reaccionan más con hemoglobina y que tienen una punta como roja. ¿Los han visto? ¿Han visto los láser para cortar la lengua, el frenillo, que es como una punta roja? Ok, estos son porque reaccionan a hemoglobina o a otros cromóferos. Este reacciona para que pueda cortar, solamente corta tejidos que tengan agua o que tengan hidroxiapatita. Entonces el tejido dental que yo quiero analizar tiene agua y tiene hidroxiapatita. Para que una oportunidad subsecuente ya les podamos mostrar, les hago llegar a través de mi compañera Wendy o de sus profesores los resultados que podamos tener en esto. Con eso termino. Una frase que para mí es poderosa que dice: la prevención comienza en el conocimiento. Quiero que se les quede claro, no podemos solamente andar embarrando por el mundo flúor, calcio y fosfato si no entiendo cómo está funcionando. Está funcionando como lo explicaba el video, está funcionando en esa estructura química de la hidroxiapatita y gracias a eso podemos tener un efecto remineralizante en nuestros órganos dentales y en nuestros pacientes que visitan nuestra clínica universitaria o nuestro consultorio en la práctica privada. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Antonio López por compartir con nosotros esta excelente conferencia y por enriquecer nuestro